¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, el tema que vamos a ver hoy va al parcial, al primer parcial, ¿se refiere? No. Al segundo, sí. Bueno, ya que estamos, bueno, charlamos sobre el parcial mientras van ingresando, van 2 minutos de las 8. Eh, Recuerden que en cuanto a contenido van a ir eh, desde límite, desde el límite hasta, eh, a ver, hasta derivación logarítmica, ¿sí? El método de derivación logarítmica. Análisis de función, claro que sí. Vaya siguiendo la secuencia de las clases, eso se dio antes de las derivadas. De hecho, eso es parte importante, donde tienen ya varios modelitos de qué es lo que se pide: dominio, paridad, cortes, asíntotas, las tres asíntotas, horizontal, vertical, oblicua. Hay que ver cuál es la que no tiene o tiene. Y la clasificación. La clasificación, recuerden, de los puntos, de los distintos puntos, implica que se tengan que tomar los límites laterales. Con los límites laterales, yo sé no solo cómo va a ir la curva, sino qué pasa en el punto. Si es una discontinuidad, qué tipo, evitable, no evitable, es una discontinuidad esencial. Eh, y la clasificación tiene que ver con que si será primera especie, segunda especie. Eso es lo que se trata de evaluar en esta etapa. Y las derivadas, por supuesto. Derivadas son las que vimos. Recuerden que no van a poder utilizar la tabla y la derivación del método logarítmico. Es decir, había un tipo de expresiones en las cuales esto de derivar en forma logarítmica era como una opción para algún tipo de funciones, pero ya no tenías otra más que aplicarlo en determinado tipo de funciones. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Generalmente son funciones del tipo exponenciales, a donde la base es una función y el exponente también es una función. Ahí ya me doy cuenta que no hay una regla de derivación preestablecida, con lo cual tengo que recurrir a ese método. Porque antes las consignas aclaraban qué método quería, ahora ya directamente no, por recomendación de los distintos docentes, para no irlos guiando tanto, simplemente decirle que el alumno se dé cuenta cuál es el método que hay que aplicar. Bueno, pero desde los límites, insisto, 0/0. Bueno, hoy vamos a repasar eso. 0/0,
infinito sobre infinito, pero no repasar esos libros, sino con el tema del L'Hopital. Infinito menos infinito, esos son en forma algebraica. Y los notables trigonométricos de la forma seno de x sobre x y tangente de x sobre x, recuerden con todas sus variantes, y los exponenciales, los que dan e, del tipo 1 al infinito. Solamente hemos visto eso. Justamente en L'Hopital vamos a ver más indeterminaciones. Nos faltó 0 a la 0 y infinito a la 0. Esas en forma algebraica son bastante complicadas de tratar de resolverlas, con lo cual hace falta el uso del L'Hopital. Por eso vimos solamente 1 al infinito, que ese sí se lo iba trabajando, ¿se acuerdan? Para darle la forma de notable. Bueno, vamos a ver. Ustedes cuando están teniendo, son más o menos esta cantidad. 40, 50. Si son 40 y algo, vamos a tomarle en dos tandas de 20. Ya voy a analizar cómo les voy a tomar. Pero sí, tiene que tener la cámara. Recuerden que por ahora se está dando este primer paso con la cámara encendida para poder, cómo se graba, para poder ir constatando la actividad del alumno. Hay otras facultades en las cuales los obligan a tener dos cámaras. Una enfocándole el plano de trabajo, otro la computadora, si es que rinde solo con la computadora, que no esté utilizando eh, otro tipo de implemento o software que no sea el de la plataforma. Hay otro software de supervisión que habrán escuchado, es bastante polémico porque es un poco invasivo. Es decir, yo superviso qué estás haciendo en tu máquina y a nadie le gusta que, por más que sea específico, que sea solo para eso, es como que es un poco invasivo. Pero bueno, esa es mi opinión. Sé que también se está utilizando eso y posiblemente se utilice pronto. Si esto va a seguir así. Sí, joven, estamos hablando del primer paseo. Así que todavía faltan un par de semanas. Yo voy a definir en función de las cantidades, la modalidad en cuanto a el examen. Y bueno, va a ser bastante sencillo, fácil, pero cuidado con confundirse porque es bastante contraproducente querer, por ejemplo, hacer uso de alguna herramienta para sacar una buena nota y después cuando lo tenés que validar con el tiempo, después con el tiempo, supongamos el próximo año, el segundo año, que no sepas ni derivar ni nada por el estilo porque te lo hizo un software o un programa, aquí, o ruegas que esto siga para poder seguir haciendo lo mismo, o de ahí te vas a volver de vuelta a primero porque no vas a saber. Entonces, es como bastante complicado querer hacer algo sabiendo que después vas a volver a esa instancia de primera. Así que mi recomendación es nada, practicar, no es nada del otro mundo. Les di bastantes ejemplos, les adjunté las clases, cosas que vamos a hacer también hoy. Así que eh, la idea es que la saquen bien.
Creo que ya rindieron, sí, si no recuerdo mal, ustedes ya rindieron el teórico. ¿Ya tienen notas de eso? ¿Tienen ya las notas por autogestión? ¿La tienen? O sea, por el sistema. Ah, bien, ok. Ya voy a ver yo entonces cómo vamos a implementar nuestra modalidad. Pero recuerden, desde límites, pasar en forma algebraica, pasando por los notables eh, y asíntotas, el estudio de la función y las derivadas. ¿Sí? Derivadas generalmente son regla de la cadena y derivación del tipo logaritmo. Eso va a ir en cuanto al contenido. Y bueno, nada, vamos a arrancar ahora para clases de repaso, no lo creo. Necesito ver cómo estoy con los tiempos, pero eh, traten de aprovechar, por ejemplo, hoy vamos a repasar en forma indirecta los límites que ya vimos en forma algebraica, ahora los vamos a resolver mediante la herramienta del L'Hopital y derivando. Así que présteles atención. Eh, Mi idea es tratar de hacer algún repaso, pero, insisto, se me complica, pero lo podríamos implementar como para, nada, repasar, escuchar a ver algunas dudas o ustedes me van diciendo, vamos por acá, para acá, y ahí vamos a arrancar. Pero no es nada serio, ¿sí? Así que, a, a ver, ¿cómo viene? 48. Quedó ahí. Bueno, arrancamos con la clase de con L'Hopital se hizo muy famoso y al margen de que uno pueda discutir o no la autenticidad de su autoría, hay muchos indicios en los cuales parecen indicar que L'Hopital pidió prestado a otras personas, matemáticos, y bueno, en, en una época donde no había ni internet ni nada, agarró y bueno, presentó un trabajo que posiblemente algunos indicios indican que no eran de él, otros dicen que sí. Hasta incluso el nombre es bastante extraño. Algunos textos ustedes lo van a encontrar como L'Hospital o L'Hopital, donde también se hace referencia a que el hospital era un doctor, que nada que ver con el matemático, igual. Es cuestión de a veces leer esas pequeñas introducciones, por ejemplo, en el Stewart, y lo tenemos al amigo Locke. Al margen de eso, insisto, trascendió y se hizo famoso en cuanto a una metodología. Recuerden que nosotros vimos unas indeterminaciones y la resolución era toda en forma algebraica, es decir, mediante el uso de los casos de factoreo, mediante algún artilugio, dividiendo por x elevado a el mayor grado, el numerador y el denominador, ¿se acuerdan? El caso infinito sobre infinito. Íbamos trabajando en forma algebraica. Y ahora vamos a ver cómo escribe esto. Habíamos visto esto, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito por 0 o 0 por infinito,
infinito menos infinito y 1 a la infinito. Ahora le vamos a agregar las otras indeterminaciones que son 0 a la 0, infinito a la 0. Entonces, L'Hopital plantea algo sencillo, muy sencillo. Aplicar L'Hopital implica que ustedes van a derivar, o sea, van a aplicar L'Hopital solo en estos dos casos. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esto es muy importante porque ¿qué hacemos con el resto de las indeterminaciones? Que es lo que vamos a trabajar para darle cualquiera de estas dos formas. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a trabajar con un producto para que me quede un cociente? Ya van a ver. Eso sí es posible hacerlo, hasta incluso esta diferencia. Y ya vieron que haciendo un común denominador, en infinito menos infinito, se consigue darle la forma. Con los exponenciales hay una herramienta que me va a permitir bajar el exponente. Hay una sola herramienta y es el logaritmo. Si quisiera armar una especie de estructura o de niveles, yo podría poner los exponenciales en un nivel. Insisto, hay que aplicarles una determinada herramienta para transformarlo en 0 por infinito. Acá al lado voy a poner infinito menos infinito. Y luego de eso, tenemos la opción de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Solamente acá vamos a aplicar lógica. Bueno, ¿en qué consiste esto de aplicar lógica? Ya van a ver cómo consigo en estos niveles, cómo consigo transformar a a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Básicamente, les comento que el L'Hopital lo que hace es derivar en forma separada el numerador y el denominador. Y luego evaluar. Es decir, como todo límite, recuerden, si me daba indeterminado, yo procedía según el caso en forma algebraica. Ahora L'Hopital dice, mira, no pierdas tiempo con todos esos casos de factoreo. Agarra y deriva el numerador, deriva el denominador por separado y luego evalúa. Y si ya tienes resultado, bueno, el ejercicio terminó. Si vuelvo a tener una indeterminación, vuelvo a aplicar la misma mecánica hasta que se resuelva. Vamos por un ejemplo. Nosotros vimos límites, por ejemplo, límite para cuando x tiende a 1, y 2x al cuadrado menos 3x más 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, lo que
corresponde hacer, como todo límite, era primero valuar. ¿Se acuerdan? Valuar significa reemplazar el valor hacia el cual tiende x y resolver. 1 al cuadrado es 1 por 2, 2, más una unidad 3. Y acá tengo 1 por menos 3 menos 3. 3 menos 3 tiende, recuerden las tendencias, a 0 el numerador. Vamos con el denominador. 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. También tiende a 0 el denominador. Conclusión. 0 sobre 0 es indeterminado. Yo acá esto lo resolvía mediante el uso de los casos de factor. Por ejemplo, visualizaba una diferencia de cuadrados en el denominador y en el numerador aplicaba Bhaskara hasta sacar las raíces y expresar ese polinomio desarrollado como un producto de factores, buscando qué cosas simplificar. L'Hopital lo hace de una manera mucho más sencilla. Consiste en plantear el mismo límite vamos a poner un poquitito ¿qué pasó? Se me cogió esto. Les voy a mostrar que la acción del L'Hopital puede ser un enunciado sencillo o usted agarra el numerador y al denominador, así como lo estamos planteando, o lo pone entre paréntesis o corchetes, y dice, voy a derivar respecto de x, el numerador, y voy a derivar respecto de x todo el denominador. Esa simple nomenclatura significa que yo estoy planteando L'Hopital. Recuerdo, o lo plantea así con estas D en el numerador y el denominador, o lo hace mediante un enunciado sencillo. La cuestión es que cuando usted lo plantea, lo único que tiene que hacer es ejecutarlo. Recuerden, yo no soy adivino, no puedo saber que usted está derivando en un cociente en forma separada el numerador y el denominador, aplicando el L'Hopital si no lo explicita. La derivada del numerador, término a término, es una potencia asociada a una constancia. Recuerden, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por este 2, 4x. Y la derivada de menos 3x, menos 3. La derivada de la constante 1 es 0. En el denominador es 2x. Una vez que ya aplicó L'Hopital, valúe. X tiende a 1, bueno, 4 por 1, 4 menos 3, 1. 2 por 1, 2. Y así de fácil usted resuelve un límite. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Miren qué sencillo es plantear, derivar y encontrar un resultado en vez de aplicar los casos de factoreo, estar aplicando Bhaskara en el numerador, estar visualizando si tengo o no una diferencia de cuadrados, o tal vez aplicar Bhaskara en el denominador, con lo cual
Este caso, recuerden, 0/0, cociente de polinomios, L'Hopital es tremendamente rápido, muy rápido. Vamos a ir haciendo esto. Vamos con otro ejercicio, a ver. Algo que, por ejemplo, para ir entrando en tema, otro. Seguimos en el caso 0/0, ¿no? Límite para cuando x tiende a este caso menos 2. Este límite es, les voy a plantear acá, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2. En el denominador, 5x al cuadrado más 9x menos 2. Entonces, acá tiene otro límite. Y cuando usted lo evalúa, a ver, déjenme ver bien, x al cubo más 2x al cuadrado menos x menos 2 sobre 5x al cuadrado más 9x menos 2. Todo para cuando x tiende a menos 2. Cuando usted lo evalúa, este ejercicio, para ir más rápido, llega a una indeterminación. ¿Qué sucede? Bueno, haciendo memoria, ya que estoy a pocas semanas del parcial, ¿cómo se resolvían estos casos? En el denominador tengo un polinomio grado 2, de los cuales yo tengo que aplicar bajara en el denominador para sacar las raíces. Pero ¿qué pasa en el numerador? En el numerador es un polinomio grado 3, con los cuales yo algo tengo que hacer para poder intentar factorizar. Y si menos 2, recuerden todo el concepto de esta cuestión, menos 2 es una raíz. Una raíz en un polinomio es un valor tal que evaluado en el polinomio lo hace 0. Con ese punto tan importante, yo lo que hago es aplicar ni más ni menos que Ruffin. Aplicaba Ruffini, bajaba el grado, lo expresaba como un producto de factores asociado al teorema del resto, buscando siempre simplificar. Recuerden que el producto de factores tiene un objetivo que es simplificar. Hasta que encontraba un resultado. El amigo L'Hopital, que viene en solución para nosotros, nos dice que podemos plantear las derivadas, lo voy a poner por acá, plantea la derivada. Recuerden, ustedes con solo hacer esto ya están diciendo con el lenguaje analítico que están aplicando lo. Voy a usar paréntesis para no estar poniendo tantos corchetes. Con esa simple acción ya sé que está por aplicar L'Hopital. O usted dice con un simple texto, aplicamos L'Hopital, es decir, lo explicita con un simple texto y ya está en condición de resolver. Insisto, yo tengo que saber por qué usted deriva muy alegremente el numerador y el denominador de una expresión, de un cociente, como en este caso 0/0, así por separado.
Es decir, ¿por qué hago esto? Si es un cociente, esto se debería derivar de otra forma. No. Lo que pasa es que estoy aplicando el L'Hopital, entonces ya sé qué es lo que está haciendo. Derivada del numerador. Vamos con la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Más. Derivada de 2x al cuadrado, 2 por 2, 4x. Derivada de menos x, queda menos 1. Denominador, 5 por 2, 10. Quito un grado, más 9. Entonces ya podemos evaluar e intentar resolver este ejercicio. Cuando lo evalúe, usted debería encontrar el siguiente resultado. Menos 3 sobre 11. Este va a ser el resultado de este ejercicio. Tenemos uno más. Se me ocurrió, a ver, vamos a hacer esto. Usted se puede estar preguntando, ¿qué pasa si yo resuelvo mi límite mediante L'Hopital? Lamentablemente tengo que decirle que no va a tener mucha validez, porque en esta primera etapa voy a evaluar el proceso algebraico. Por más que esté bien, lo único que le puede servir es como una referencia de cuánto da y todo eso. ¿Sí? X, esto, x al cubo más 2x al cuadrado menos 9x menos 18. Acá tienen un ejemplo de otro ejercicio en donde yo tengo que estar un rato largo encontrando las raíces, factorizando y rogando que no vuelva a darme de vuelta indeterminado, con lo cual tengo que seguir factorizando, intentando aplicar los casos de factorial, buscando simplificar para encontrar la solución. Y ya vieron qué rápido que es aplicar la herramienta de L'Hopital, que en este tipo de ejercicios es muy veloz. Límite para cuando x tiende a menos 2 de x al cubo, menos 2x al cuadrado, menos 5x más 6 en el numerador. En el denominador, x al cubo más 2x al cuadrado, menos 9x menos 18. Cuando usted nuevamente lo evalúe, recuerden, va a encontrar 0 sobre 0. Esto es fundamental. Yo no puedo largarme a hacer nada, me refiero a o a intentar factorizarlo o a intentar aplicar L'Hopital si no estoy ante una indeterminación. No tiene sentido, porque si esto yo por simple reemplazo encuentro un resultado y el ejercicio terminó. Y sin embargo, este, hay muchos que lo saltean y presuponen cosas que no es. Entonces se preguntará si yo he tomado ejercicios que por simple reemplazo tienen resultados, sí, y siempre lo cuento. Saqué un porcentaje y me dio que en un parcial más del 60% no lo hace. Se largan a hacer todo tipo de mecánica y encima se complican cuando en realidad por 40 segundos el ejercicio sale. Reemplazando, es decir, verificando que estoy ante una determinada situación. Y el ejercicio tenía simple
resultado, por un reemplazo, por la evaluación ya tenía resultado, pero no, más del 60% no lo hizo. Bueno, entonces, al evaluar este ejercicio, tenemos una indeterminación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle lo. Lo vamos a poner por acá, para ganar espacio. Vamos a separar esto. Vamos a estirar esto. Dijimos que vamos a utilizar paréntesis y vamos a plantear la derivada de todo ese paréntesis respecto de la variable x. La derivada de todo ese paréntesis en el denominador respecto de x. Lo voy a poner abajo para que veamos cuánto da. Tenemos límite para cuando x tiende a menos 2. Ahí. Y vamos a ver qué es lo que se hace. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos 4x, menos 5. Denominador, 3x al cuadrado, más 4x, 9. Cuando lo evalúe, usted va a encontrar este resultado. ¿Sí? ¿A cuánto nos quedan? 2 minutos antes que se corte. Vamos a verificar que dé eso. ¿Sí? Una simple evaluación. Vamos a ver si da menos 3. Tengo el resultado y quisiera verificar que eso es así. Lo único que hay que hacer es reemplazar. ¿Cómo se reemplazaba? Muy sencillo, quito las x y pongo el valor hacia el cual tiende. Lo mismo sucede acá, en el denominador, quito las x, tenemos menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Cada 12. Menos por menos más, 2 por 4, 8. 20 menos 5, 15 unidades. Vamos con el denominador. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Menos 2 por más 4, menos 8. Menos 9. Menos 8, menos 9, menos 17. Más 12, menos 5. 15 dividido menos 5, menos 3. Es correcto ese resultado. Entonces, ya saben cómo vamos a aplicar L'Hopital. Ahora cuando se corte, recuerden, volvemos a ingresar con la misma clave y vamos a ir viendo otro tipo de límites, no necesariamente algebraicos, y vamos a resolver mediante esta herramienta del amigo L'Hopital.
Entonces, grabamos y compartimos la pantalla. Dijimos que vamos a hacer ejercicios que ya no son un cociente de polinomio. Por ejemplo, nosotros vimos, ¿se acuerdan los límites trigonométricos? El notable, por ejemplo, de este tipo. Límite para cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre 2x. Este era un caso sencillo porque, recuerden, primero evaluamos 4 por 0, 0, seno de 0, el límite tiende a 0. 2 por 0 en el denominador, 0. Indeterminado. ¿Cómo se resolvía esto? Hacemos memoria para tener en cuenta que en el parcial yo tenía que darle la forma de un límite notable. Era un límite que tenía ya un desarrollo, es decir, un porqué. Daba lo siguiente: el límite tiende a 0 y la expresión era seno de x sobre x, y ese límite notable tenía la particularidad que valía 1. Entonces yo empezaba a manipular el ejercicio en forma algebraica para conseguir darle la forma de notable para luego reemplazar por el 1. Y por supuesto quedaban constantes asociadas con los cuales iba dándole un valor, cualquier valor. Acá, L'Hopital también se aplica, primero que es el caso 0 sobre 0, y recuerden cuándo se puede aplicar. En 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, mientras tenga esa configuración, usted puede aplicar L'Hopital directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicamos lo que hacemos es muy sencillo. Plantear. Voy a copiarlo y hay que correr esto, así. Vamos a escribir un poquito más. Vamos a derivar respecto de x, numerador, y denominador. Acá vamos a poner un continuo. Bueno, aquí estamos también. Bueno, le damos más o menos una formita. La cuestión es que ya lo tengo planteado, con lo cual estoy en condición de hacer ¿qué cosa? Derivar. Me fijo, tengo que derivar seno de 4x. Si hubiese sido seno de x, su derivada era en forma directa o inmediata. Al tener un argumento con el número 4, ya no es inmediata, sino que hay que aplicar o regla de la cadena o, en este caso, como función de función, corresponde, hagan memoria en las tablitas de las derivadas, a la columna del lado derecho. Es decir, esto se comporta como un seno de u, cuya derivada es u', la derivada de seno coseno de u. O sea, si u es 4x, su derivada, la derivada de 4x es 4. Este es el u'. Y ahora pongo la derivada de seno coseno de 4x.
El denominador, la derivada de 2x, es 2. Ahora voy a evaluar. 4 por 0, 0. Coseno de 0 es 1. 1 por 4, 4. Sobre 2, 2. Allí tienen otra explicación de que, si bien este ejercicio es bastante sencillo, yo también podría manipularlo multiplicando por 4. Recuerden la mecánica, multiplicando por 4 o por 2 y transformando acá esto en 4 para que quede seno de 4x sobre 4x. Les va a quedar un 2 acá que lo sacan por propiedad de los límites y sale. Hay otros ejercicios que son más complicados, muy complicados, con lo cual ya esa acción no es tan alegre o tan sencilla. Y ya que estamos, seguimos repasando cómo derivar. En forma indirecta les dije que vamos a repasar cómo derivar. Exponencial. E a la 5x menos e a la menos 2x sobre seno de 14. Aquí estamos. Ponemos acá. Acá tienen un ejercicio que lo primero que hay que hacer es evaluar un todo. Evaluar. Veamos ante qué situación estamos. El denominador es más sencillo porque creo que es fácil. 14 por 0, 0, seno de 0, el denominador 0. Vamos al numerador. E a la 5 es 5 por 0 es 0. E a la 0 es 1. Así que este término, en forma aislada, ya da un valor. Pero acá hay otro asociado y está resta. Sucede lo mismo con e a la menos 2x. Queda e a la 0 que es 1. 1 menos 1, 0. Con lo cual yo tengo que aplicar ahora la acción del amigo L'Hopital. Lo vamos a poner por acá. Vamos a separar un poquitito más. Vamos a estirar esto y vamos a plantear las derivadas. Perdón, vamos a poner un paréntesis. Así, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Derivada de todo eso que está entre paréntesis respecto de derivada de todo lo que está entre paréntesis respecto de. Y los veo un poco callados, así que me van a ayudar a derivar. ¿Me puede decir la derivada de e a la 5x? ¿Cuánto da? Cri, cri. Un quinto de x. Queda igual. Quedaría igual si fuese e a la x. Recuerden, e a la x era la única que quedaba igual. Acá apareció un 5. Y eso lo transformaba como función de función. Y yo podría decir que esto es e a la u. Y e a la u, su derivada, recuerden, es u' por e a la u.
Sí, señor. Bien, bien. Ahí ya va queriendo. Repasamos aquí cortito. Esto se transformó, ¿qué dice? Ah, e a la u, esta función, su derivada era u', es decir, la derivada de 5x, por e a la 5x, que es u. Bueno, entonces, ponemos el primer término, 5e a la 5. Acá tengo el menos, pero cuando derive e a la menos 2x, va a bajar ese menos 2 y se va a transformar con este menos, se va a transformar en más. ¿Sí? Lo aclaro por las dudas para que no se llene de dudas acá mirando. Este más, ¿de dónde salió? Salió que cuando derivé acá este menos 2 con este menos, se transformó en más por regla de los senos. En el denominador es seno de u, y la derivada de seno de u es u', por la derivada de seno, coseno. ¿Ven? Si se siente cómodo agregándole acá un paréntesis para que no se confunda, hágalo. La cuestión es que ya lo tenemos derivado. Recuerden, si me vuelve a dar indeterminado, yo tengo que volver a aplicar L'Hopital, es decir, repito la mecánica. En algún momento va a tener solución. Hay muchos ejercicios que sucede eso. Veamos qué sucede cuando yo lo valgo. 5 por 0, 0, y a la 0, 1 por 5, 5. Vamos con el otro término. Tengo menos 2 por 0, 0. Y a la 0 es 1 por 2, 2. Veamos qué sucede en el denominador. 14 por 0, 0. Coseno de 0, 1. 1 por 14, 14. Conclusión, 7 sobre 14. O lo que es lo mismo, 1. Más ejercicios con otras características. A ver, acá tengo uno que ya repasamos. Trigonométrico, exponencial, vamos con límite para cuando x tiende a 1 de, que lo voy a simplificar más para que no se complique, de lo siguiente: logaritmo natural de x, ¿sí?, sobre x a la quinta menos 1. Bueno, evaluamos. Logaritmo de 1 es 0. 1 a la quinta es 1 menos 1, 0 para el denominador. Conclusión indeterminada. Recién ahora voy a plantear la acción del amigo L'Hopital, que consiste en derivar en forma separada el numerador y el denominador y luego evaluar. Lo planteo, le voy a agregar paréntesis para decir esto hay que derivar. Acción y acción de derivar. Fíjense que acá no puse el texto aplico L'Hopital, porque ya con esta nomenclatura yo entiendo lo que usted está planteando. Ah, está por aplicar a L'Hopital. Perfecto. No hace falta que lo
que lo explicite. Otros prefieren directamente derivar, es decir, si yo derivo, tengo que poner, aunque sea el texto, es decir, aplicamos L'Hopital para que yo sepa qué está haciendo. Bueno, derivada del logaritmo natural de x, bastante sencillo, 1 sobre x. Derivada de x a la quinta, 5x a la cuarta. ¿Se acuerdan cómo se trabajaba con esto? Este nos tiene que dar, ya con la evaluación, así como está, usted lo puede rápidamente resolver. Si lo quiere acomodar, recuerde, debe transformar esto en una fracción y hacer el producto de los extremos y el producto de los extremos va al numerador y el producto de los medios al denominador. Pero acá, por simple reemplazo va a tener un resultado. 1 sobre 1, 1. 1 a la cuarta es 1 por 5, 5. Acá hay ejercicios que usted vio que son un poco no se le puede aplicar mucho más que esta mecánica porque ¿cómo hago para factorizar el logaritmo natural de está claro que acá no quedaba otra, por el tipo de ejercicio, no queda otra más que hacer. Ahora vamos a ya salir de ejercicios sencillos, en donde ya hemos practicado derivadas de funciones trigonométricas, potencias, logarítmicas, exponenciales, y nos vamos a concentrar en un concepto que quiero que lo analice bien. Límite para cuando x tiende a 0 de tangente de 6x sobre tangente de 3. Son argumentos totalmente distintos. Recuerden, acá vamos a poner tangente de un argumento es igual a la relación de seno de ese argumento sobre coseno. Por las dudas, aquel que todavía tiene alguna duda de cuánto da. Imagina, esto tiende a 0, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 0 sobre 1, 0. O sea, tangente de 0 va a dar 0. Valúo 6 por 0, 0, tangente de 0, 0. 3 por 0, 0, tangente de 0, 0. Indeterminado. Entonces, acá viene lo que vamos a hacer. Recuerden que esto yo lo podía trabajar como un límite notable. Para darle la forma de límite notable, acá le está faltando un x en el denominador. Entonces lo que hago es multiplicar y dividir por x y distribuir bien, e ir acomodando, luego multiplicar por 6, luego multiplicar y dividir por 3, y ir trabajando con las formas de un notable. Pero como estamos en L'Hopital te dice, no hagas nada de eso, simplemente aplica la mecánica de derivar el numerador
y el denominador por separado. Hacemos así y lo planteamos. Voy a derivar todo el numerador respecto de x a ver cuánto da. Bueno, esto va a dar, y acá hay que derivar ahora otra función trigonométrica, tangente de. La derivada de tangente de x, ¿se acuerda? Era 1 sobre coseno cuadrado de x. Pero no está x. Acá hay un 6x, con lo cual nosotros lo vamos a transformar en tangente de u. Su derivada es u' sobre coseno cuadrado de u. O sea, u', la derivada de 6x es 6 sobre coseno al cuadrado de 6x. Y lo mismo va a suceder en el denominador, porque con características similares tenemos tangente de 3x, que es lo mismo que tener tangente de u, que en este caso va a ser 3 sobre coseno al cuadrado, pero de 3x. Atento con esta parte. Mire bien, lo vamos a acomodar. Voy a ir cortando camino porque ¿por qué quedó 6? Porque esto es, a ver, le comento, solo para el numerador, ¿no? Es como tener tangente de u. U es 6x. La derivada de esto es u', o sea, la derivada de 6x es 6 sobre coseno al cuadrado de u. Bueno, ¿cómo se acomodaba esto? Era, recuerden, tengo una división de fracciones. El producto de los extremos al numerador. El producto de los medios al denominador. Y va a quedar 6 por coseno al cuadrado de 3x. Y en el denominador le va a quedar 3 por coseno al cuadrado de 6. Si se puede simplificar 6 sobre 3, ¿sí? Y también usted va a evaluar. Recuerde que cuando evalúe, esto le debe dar 2. Veamos si es cierto. ¿Dónde estamos? X que tiende a 0. Acá. X tiende a 0. Y hacemos 3 por 0, 0. Coseno de 0, 1 al cuadrado, 1 por 6, 6. Lo vamos a simplificar ahora en esta instancia. 6. Y lo mismo sucede con el denominador. 6 por 0, 0. Coseno de 0, 1. Al cuadrado, 1 por 3, 3. Ahí está. Simplifiqué el ejercicio porque es un poquitito más largo. Es otro, ¿no? Pero lo hice mucho más sencillo para que empecemos a trabajar con desarrollos más complicados.
Eh, Veamos, a ver, este no lo quiero hacer. Este, posiblemente quiero que vean algo. L'Hopital, hasta ahora vimos que se deriva el numerador y el denominador. Estamos de acuerdo. Infinito sobre infinito. Tiende a cero el límite. Acá. ¿Dónde quedaría infinito sobre infinito? Recuerden, coseno de 0 es 1. No da 0 el denominador. Hubiese sido seno de 0, sí, 0, pero coseno de 0 es 1. Así que, claro, da un resultado. Yo les voy a mostrar ahora algo para que usted esté atento. L'Hopital se aplica en los cocientes, ya estamos de acuerdo, 0 sobre 0, ya vamos a ver infinito sobre infinito. Pero hay que tener cuidado de que yo aplico L'Hopital, fíjense, siempre al responsable de hacerme 0 el numerador y al responsable de hacerme 0 el denominador. ¿Qué sucede si hay alguna expresión que no me dé 0? Y mirá, si ya tienes un resultado, no le apliques nada. Aplica las propiedades del logaritmo para intentar separar. No es el caso, por ejemplo, esto, donde ya el conjunto hace 0 el denominador, entonces tengo que derivar el conjunto. No puedo separar estos dos términos, como tampoco puedo separar estos dos términos exponenciales. Porque sé que esto ya tiene un resultado, ¿ven? 5 por x, 5 por 0 es 0, y a la 0 es 1. Pues ya tiene un resultado, pero esto es una resta. Así que a todo el conjunto hay que aplicarle, por eso derive todo el conjunto. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio que ya lo tengo desarrollado. ¿Dónde está? Perdón, en derivada. Acá tengo otros ejercicios que ya después se los voy a ir adjuntando. Ya pasé al caso infinito sobre infinito, no sé por qué, y lo debería tener, acá lo tengo. Está muy cortito. Vamos a ver si lo podemos tener así. Miren este ejercicio. Límite para cuando x tiende a 0 de tangente pero al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de 3x. Ya son función de función acá en el denominador la base y a su vez todo eso es una potencia. O sea que ya derivar eso no es tan sencillo. Da indeterminado y le aplico L'Hopital. Ya al aplicar L'Hopital, fíjese, la derivada de tangente de x al cuadrado da seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x y, perdón, acá fui trabajando. Si yo tengo que derivar esto, usted va a obtener una derivada mucho más elaborada. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene que, esto es como tener un u al cuadrado. Su derivada es 2 por u prima, que va a ser 2 por tangente de x por la derivada de tangente, que es 1 sobre coseno, o sea, 1 sobre coseno al cuadrado de x. Eso solo para el numerador y falta el denominador.
¿Cómo se llama el programa? ¿Qué querés dar clases también? ¿Vos me vas a quitar el trabajo a mí? No, no, no te lo puedo decir. OpenBOA. OpenBOA. Es gratuito, libre, gratuito. Es un software. Eso sí, no funciona online. Es un software. Muchos usan Jambar, que es de Google, pero yo dije, no, voy a usar esto. Bueno, y sí, es cierto, está dura la cosa. Eh, la ventaja es que los otros son online, es decir, requiere de internet. Mientras que este no, este es un software, esa es una desventaja porque se tiene que instalar en tu máquina, pero lo puedes utilizar cuando vayas a la playa. Puedes decir, voy a hacer unas derivadas y te pones a derivar. No hace falta una conectividad a internet. Puedes trabajar y bueno, vuelvo al tema. Esté muy atento porque es muy importante. Estos ejercicios, si yo derivo todo el numerador y todo el denominador, toman un volumen tan grande que la acción de la derivada se torna imposible. No solo hay que derivar el numerador y el denominador, sino que hay que ser selectivo. Cuando digo selectivo, es solo a aquellas expresiones que te hacen cero el numerador y solo a aquellas expresiones que te hacen cero el denominador. Yo acá, a este ejercicio, si lo hubiese derivado, así como viene, sí, agarrar, aplicarle el ópera, derivar todo el numerador, derivar todo el denominador, usted va a cometer un error grave. Cuando digo grave, es grave porque le va a quedar una expresión muy voluminosa. Sin embargo, vean cómo lo voy a ir trabajando. Aplico propiedades de la potenciación, acomodo, no sé que todavía no apliqué el L'Hopital, ¿eh? Miren en qué instancia aplico el L'Hopital. ¿Qué hago? Voy manipulando el ejercicio con propiedades de la potenciación, con propiedades de los límites, para ir separando. ¿Separando qué cosa y a quién? Miren, 1 sobre coseno de cuadrado de x, esto ya da un número, no le hago nada, pero los voy agrupando a seno de x, porque este se hace 0, y seno de 3x, este es el otro que se hace 0. Para aplicarle el L'Hopital solamente a esta parte. ¿Eso se puede hacer? Sí. Insisto, aplicar solo a la parte que se hace 0. Yo avanzo más, ve que está al cuadrado el numerador, al cuadrado el denominador. Saco, por propiedad de la potenciación, un exponente común y me queda seno de x sobre seno de 3x. Estos son los que me hacen 0 todo. Entonces, a eso solamente le voy a aplicar L'Hopital. ¿Entiendes? Solamente a eso. Acá está la acción. ¿Qué pasa con el resto? Si el resto ya tiene resultado, por ejemplo, este da 1, tengo la opción hasta de evaluarlo y no estar repitiendo límite de 1 sobre coseno cuadrado de x, ya lo puedo reemplazar. Puedo poner hasta el resultado y concentrarme solamente en la parte responsable de hacerme 0 el numerador, 0 el denominador y aplicarle el L'Hopital a este. ¿Qué sucede si no hago esto? Bueno, le va a suceder lo siguiente. Cuando usted agarre todo esto así, digamos, a lo bruto, todo en su conjunto y deriva todo el numerador, todo el denominador, va a encontrar una expresión voluminosa. Y por desgracia, cuando la evalúe,
le va a dar 0/0 de vuelta. Con lo cual va a tener que volver a aplicar lógica. Y cuando quiera derivar el numerador, ya no va a encontrar una expresión sencilla, va a encontrar una muy elaborada, un producto o un triple producto en el denominador. Conclusión, se le va a poner casi imposible esa segunda acción de lógica. ¿Cuál fue el error? En querer aplicarlo así como viene a todo. No. Este ejercicio es un claro ejemplo de que debe ser solo al que me hace cero, si lo puedo aislar a esa expresión o esa parte del ejercicio, como lo voy haciendo acá, en forma algebraica, lo voy haciendo hasta luego, finalmente, que dice genial que estoy de hambre. Ah, bueno. Bueno, joven, sí, 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 soy muy bueno. Está mal que lo diga yo, pero concéntrese en el ejercicio. Eh, y recuerden, este es solo un ejemplo de la cantidad de ejercicios que le va a tocar renegar. Ya no se suelen dar, pero antes era muy común. Entonces, caigo en una trampa enorme si yo derivo todo el numerador, todo el denominador, insisto, obtengo ejercicios con un volumen monstruoso, tanto que ya directamente esa segunda derivada desisten todo, dicen, no, esto no se lo puede hacer, mirá lo que es, tengo que hacer un triple producto. Recuerden que un producto solo se hace con dos funciones que se están multiplicando. Bueno, ahora imagine un producto de tres, tiene que agrupar dos, a esas hacerlo una sola y después multiplicarla y después adentro de esa derivada tiene que hacer otra derivada de un producto por esas dos que agrupo. Se le pone cosa. ¿Error? Sí. El, el querer aplicar la cosa así torpemente, cuando en realidad yo debo separar, agrupar todas aquellas expresiones que son las responsables de hacer de cero el numerador y el denominador y constituir la indeterminación y luego recién aplicar lógica. ¿Se puede hacer esto de una partecita sí y otra partecita no? Sí lo puede hacer. Aquí está el ejemplo. Ya cuando avance más, yo les voy a dar esto, ¿sí? No se los quiero compartir para que no se confunda, porque ven que ya en el siguiente ejercicio, en la siguiente hoja, ya cae en infinito sobre infinito. Está muy compacto. ¿Ven esos puntitos rojos? Son los ejercicios. Acá tengo 3 ejercicios en una sola hoja. Y fui avanzando. Le agrego uno más. Infinito menos infinito. 0 por infinito. Y los exponenciales, que son los que se suelen tomar en los exámenes. X a la seno de X. Otros que son bastante laboriosos. Con lo cual no los quiero atosigar y les voy a dar por ¿sí? Apenas se corte, nos conectamos y vamos a arrancar con infinito sobre infinito. Nosotros estamos acá, 1K6, no. Vamos a ir más tranquilo. No quiero que se
Bueno, vamos de vuelta. ¿Sí? ¿Dónde está esto? Open board. Venga para acá. A ver, el ejercicio que les estuve mencionando, me gustaría que en base a lo que le expliqué y vio, usted lo intente hacer. Ya vio y tiene un pantallazo de cómo encararlo, pero si no se convence, intente hacerlo así, derivando todo el numerador, derivando todo el denominador, para, bueno, para convencerse de que esto, si bien es derivar, hay que ser muy, muy vivo a la hora de trabajar, no derivar todo así, porque sí, ¿eh? Recuerden, este ejercicio les debe dar un no. Les recomiendo ese ejercicio y ya que estamos, tienen varios, pero voy a dar otro, pero no del mismo tipo, sino que son parecidos como para que ya vaya práctica, para que vea todo lo que yo me preocupo por usted. E a la x al cuadrado menos e a la 3x al cuadrado sobre seno al cuadrado de... Este ejercicio les debería dar menos 2. Para sacarle una captura, a ver, sí. Igual, si hace falta a este puntualmente, lo voy a hacer paso por paso. ¿Estamos? Pero quiero que usted también eh, intente, este debe darle menos 2. Tienen dos ejercicios. Un segundo, tengo que encontrar esa página a dónde está. Está acá en derivadas, L'Hopital, abrir en la pizarra, acá. ¿Quiere que le haga zoom a esto? Se pone muy grande el zoom, pero bueno. Vamos así. Ahí. ¿Ven? Es tangente al cuadrado de x. Y tenemos un paso, 2, 3, 4, 5. En el sexto, recién planteo la acción del L'Hopital. Miren todo lo que hago. Hago uso de toda el álgebra que conozco, propiedades de la potenciación, asociado con los límites, porque yo acá, ven, esto de poner acá un producto es porque después voy a hacer límite, el límite de un producto es igual al producto de los límites. Y por un lado, saco eso que ya tiene resultado y que no debería hacerle nada más que obtener un resultado, y al resto lo dejo un costadito y lo predispongo para aplicarlo. La cuestión es que es más fácil derivar esto, miren qué sencillo que es derivar seno de x y seno de 3x, a diferencia de querer derivar todo esto, tangente al cuadrado de x y seno al cuadrado de 3x. Es más, ya estoy pensando que cuando lo haga, lo voy a encarar así, derivando todo completo para ver qué queda, y luego usted lo asocia por este lado. Esa es la idea del ejercicio para que vea, esto no solo es cuestión de derivar,
sino que hay que estar atento a la hora de derivar qué tengo que derivar, qué es lo que voy a hacer, insisto, aquellas expresiones que me hacen cero, en este caso el numerador x, el que hace 0, 0 de 0, 0 por lo que toque 0, y lo mismo sucede en el denominador. Bueno, ahí me concentro y ahí aplico lógica. Bueno, pero insisto, eso no se lo quiero dar todavía porque tiene muchas cosas que cosas de más que todavía necesitamos ver. Nosotros estamos acá. Recién estamos en el caso 0 sobre 0. Ahora vamos a pasar al infinito sobre infinito, porque después vamos a pasar a los casos en donde no se puede aplicar L'Hopital. Hay que trabajarlo algebraicamente para darle esta forma. En los pocos minutos que nos quedan, vamos a darle a este, donde está, decimos, infinito sobre infinito. Caso infinito sobre infinito. Bueno, acá les voy a mostrar que si bien L'Hopital parece ser una solución fantástica, de hecho lo es, como lo vimos en el caso 0 sobre 0, en el caso 0 sobre 0, anda muy bien L'Hopital, muy muy bien. Pero hay algunos casos en los cuales es más fácil resolverlo de forma algebraica que aplicándolo. Vamos a repasar este tipo de cociente de polinomios, pero de estos ejercicios, ¿se acuerdan que esto era fácil porque solo tenían 3 posibles resultados? O daban 0, o daban infinito, o daban, a ver, aquí estamos, o daban, voy a poner, así. Estos casos eran cociente de polinomios. Cuando yo evaluaba, vamos a evaluar, tengo infinito al cuadrado por 7 infinito menos más 5 infinito para el numerador, infinito al cuadrado, infinito, más infinito, infinito. Nosotros trabajábamos en forma algebraica, ¿se acuerdan? Mirábamos los grados y dividíamos todo el numerador y todo el denominador por x elevado a ese mayor grado. En este caso 2 y 2 son iguales. Y íbamos trabajando en forma algebraica. Yo sé por una regla que, cuando repase, cuando son del mismo grado, el resultado viene dado por la relación de los coeficientes 7 y menos 1. O sea que con solo mirar, yo sé que esto me da menos 7. Por supuesto que había que demostrarlo con esa mecánica que estuvimos charlando. Era bastante fácil en forma algebraica. Veamos qué pasa cuando tengo que aplicar L'Hopital. L'Hopital dice, ¿te da indeterminado? Perfecto. Entonces, ahora, aplicar esto de derivar el numerador, porque quedó tan chiquito todo. Bueno, aplica las derivadas del numerador y el denominador por separado. Veamos qué pasa. Derivo respecto de x todo esto,
voy a derivar respecto de la variable x todo esto. Ya indiqué que voy a aplicar lógica. Es cuestión de simplemente derivar. La derivada de 7x al cuadrado, 2 por 7, 14x. La derivada de 5 es una constante, 0. Vamos al denominador. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Y la derivada de 2x es 2. Cuando yo evalúo, me voy a encontrar con algo muy sencillo. 14 por infinito, cuando lo quiera evaluar, esto va a tender a infinito. Menos 2 por infinito, menos infinito. Le sumo 2 unidades, infinito al fin. Por supuesto, con el signo, ¿no? Pero infinito sobre infinito, otra vez indeterminado. Acá sí tiene un ejemplo de apliqué el L'Hopital y me vuelve a dar indeterminado. Bueno, si te vuelve a dar indeterminado, hay que volver a aplicar L'Hopital. O sea, vamos a plantearlo a la acción del amigo L'Hopital, derivar respecto de x y derivar respecto de x, numerador y denominador. ¿Cuánto dará este límite? Para cuando x tiene infinito, d. Ahí ya planteé qué voy a hacer. Voy a derivar. La derivada de 14x es 14. La derivada de menos 2x, menos 2. Y la derivada de 2, bueno, es una constante, esa derivada es 0. Conclusión, 14 sobre menos 2, menos 7. Claro, yo ya sabía que daba eso, pero miren cuánto tardé si quiero aplicar L'Hopital a este tipo de ejercicios. Insisto, este tipo de ejercicios cocientes de polinomios, encuentro indeterminaciones a medida que voy derivando, hasta que al final, en algún momento, se liberan las x y encuentro un resultado. Imaginen el ejercicio no de esta forma, sino imaginen el ejercicio, en vez de tener grado 2, esto tiene grado 5. Solo le voy a cambiar el grado con las mismas características y ¿saben lo que va a pasar? Usted va a derivar sabiendo que esto da exactamente lo mismo menos 7. ¿Por qué da menos 7? Porque son del mismo grado y va a dar la relación 7 sobre 1, 7. Pero si yo aplico L'Hopital, voy a derivar 5 veces porque siempre voy a ir con cada derivada disminuyendo un grado y siempre va a estar x y siempre me va a dar indeterminado. Una y otra y otra y otra y otra vez hasta que elimine a la quinta derivada y le va a quedar la relación entre los coeficientes para darse cuenta que da menos 7. Cosa que en forma algebraica esto es rapidísimo de resolver. Acá tiene un ejemplo de que eso de que L'Hopital es la gran solución. A estos casos con grado superior, y eso que puse 5, si te quiero complicar la vida, te cambio el grado 5 y te digo, resolveme un ejercicio si querés aplicar el L'Hopital
grado 10. Vas a derivar 10 veces, vas a estar 15 minutos derivando, hasta que te des cuenta, ¿qué es esto? Yo lo puedo resolver en forma algebraica, dividiendo por x a la 10 todo esto, aplicando propiedades distributivas, tomando límites, y sale en 3 pasos. Un ejemplo de que L'Hopital no es la gran solución, como por allí se plantea en determinado tipo de cociente de polinomios. Caso 0 sobre 0, lo mejor es la mecánica algebraica. Y si no, practica. Este ejercicio da -7 también. Hágalo, aplique lógica y va a encontrar, a la décima derivada recién va a encontrar el resultado. Bueno, hecha la aclaración, vamos a otro tipo de ejercicios para luego liberarlos por hoy. Entonces yo sé que quieren seguir con las clases, pero hay que calmar la ansiedad y bueno. Logaritmo natural de x sobre cotangente, pero lo voy a cambiar para hacerlo más fácil, porque si no se me va a hacer largo. Mire estos ejercicios. Cotangente es la inversa de la tangente, o lo que es lo mismo, cotangente de x es igual a coseno sobre seno. Tangente seno sobre coseno, cotangente coseno sobre seno. La cuestión es que cuando usted saque acá, cuando usted evalúe, coseno de 0 es 1, pero seno de 0 es 0. Un valor sobre 0, el límite, y logaritmo natural de 0, el límite tiende a menos infinito. ¿Cómo que va a tender a menos infinito? Claro que sí. Recuerde cómo era la función logaritmo. Y la función logaritmo es cuando usted se aproxima a 0, la función tiende a menos infinito. ¿Sí? Esta es la función logaritmo natural. Acá, cuando vale 1, la función se hace 0. Y creo que tuvimos un ejercicio así. Bueno, la cuestión es que da indeterminado. Primer paso, recuerden, no hago nada si no sé que esto da indeterminado. Lo segundo es, apliquemos lógica. Y veamos qué sucede. Vamos a poner paréntesis. ¿Sí? Paréntesis, paréntesis, y vamos a derivar numerador y denominador. Esto va a ser igual a lo siguiente. Derivada del logaritmo natural de x, 1, sobre x. Y la derivada de cotangente, ¿se acuerdan? Es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y ya les digo cuánto va a dar esto.
Esto va a dar 0. Bueno, pero primero lo vamos a acomodar. Tenemos una división de polinomios. Y como toda división, insisto, el producto de los extremos lo vamos a acomodar en el numerador. Y el producto de los medios en el denominador. Entonces, ¿cómo va a quedar el ejercicio? Va a quedar así. Esto va a quedar. Hay un signo menos que lo voy a sacar afuera. Para que no me complique, este menos lo voy a poner acá. 1 por seno cuadrado de x, seno al cuadrado de x. X por 1, recuerden que al signo menos ya lo saqué afuera, así que me queda x por 1, x. Si yo valúo este ejercicio, recuerden, este ejercicio, le va a dar seno de 0, 0 al cuadrado, 0. X, cuando evalúo en 0, 0. Por allí me suelen preguntar, profe, ¿es posible que una indeterminación arranque con, por ejemplo, infinito sobre infinito o 0 sobre 0 y se transforme en cualquier otra? Acá tienen un ejemplo. Respuesta, sí. Arrancó en infinito sobre infinito, apliqué el L'Hopital y se transformó en 0 sobre 0 pero indeterminado. Acá tengo dos opciones. Está muy fácil visualizar la opción del límite notable. ¿Ven? Reparto el seno de x por seno de x que da seno al cuadrado de x y un seno de x con esta x lo asocio como notable y eso da 1. Y les queda un seno de x aparte. ¿Sí? A ver, quieren que le diga como notable. Vamos a darle esa solución sin aplicar los mismos, ¿no? De vuelta. Como notable, solución. Usted agarra y lo que vamos a hacer es darle esta forma. Vamos a ponerlo acá, que se complique. Dijimos a un seno de x lo vamos a distribuir de esta forma. Seno de x por seno de x. Ahora voy a aplicar propiedad de los límites. ¿Cuál propiedad? El límite de un producto es igual al producto de los límites. Entonces, ¿qué queda? Límite. Voy a ponerlo acá abajo porque si no me quedo sin espacio. Límite de seno de x por límite seno de x sobre x, límite de seno de x. ¿Por qué agrupé así? Porque esto va a darle un resultado. Como notable esto da 1. Por supuesto, con el signo menos, menos 1. Pero cuando usted evalúe esta parte, que no es ninguna indeterminación, simplemente cuando lo evalúe es 0. Le queda menos 1 por 0, 0. 0. Y si no, no me doy cuenta de esta posibilidad. Supongamos que no me doy cuenta de esta posibilidad. Y yo estoy acá y voy a seguir aplicando lógica. ¿Cómo va a quedar el ejercicio? Bueno, en página. Vuelvo a aplicarle lógica.
que para cuando x tiende a 0, recuerden, es la derivada respecto de x de seno al cuadrado de x sobre la derivada respecto de x de x. ¿Cuánto dará esto? Si vamos terminando, dará lo siguiente. La derivada de seno al cuadrado de x es una potencia. Esto es como tener, recuerden cómo se usan las expresiones trigonométricas. Esto es igual a tener esto, ¿sí? Así es. Cuando usted tenga que derivar esto como una potencia, es como tener u al cuadrado. Su derivada es 2 por u primo. 2 por u por la derivada de seno coseno. Recuerde ese ejercicio que les dije que se hace muy voluminoso, tiene características parecidas con tangente de x al cuadrado. Y la derivada de x es 1. En este caso, insisto, da coseno de 0 es 1, por 2, 2, pero seno de 0 es 0, así que 2 por 0, 0, 0 sobre 1, por el signo menos, 0. Aquí tienen un ejemplo de una potencia. Ahora, como siempre, les voy a imprimir esto en PDF. ¿Quieren que se los postee en el aula virtual para que lo tengan disponible? ¿O esperamos a seguirlo completando? Usted decida si quieren que se los vaya posteando. Bueno. ¿Cuánto daba coseno sobre seno? Coseno de 0 es 1, pero seno de 0 es 0. 1 sobre 0, el límite infinito. Bueno, entonces ahora les paso el PDF por autogestión y vamos a ir analizando. De vuelta, me pueden decir, suelen ser entre 40, 50, 70, ¿cuánto es la cantidad de alumnos que suelen presentarse a los exámenes? Ustedes que ya han rendido otras materias. ¿Pudieron ver las cantidades, por ejemplo, por el aula virtual? ¿Cuántos son? O eran, perdón. Suelen ser así 40 o un poco más. 70 y 80. Bueno, yo para ir teniendo una referencia y ir diagramando cómo va a ser 70 y 100. 100 en el teórico, ¿y cómo va a haber menos en el práctico y más en el teórico? ¿Cómo es eso? Algunos no se levantan temprano, me quieren decir. Bueno, sí. Bueno, listo. Bueno, jóvenes, ya les voy a postear esto y seguimos la próxima clase. Vaya practicando, por favor, practique todo lo que vimos. Tienen material de sobra. Si hago tiempo, por supuesto, con mucho gusto vamos a hacer una especie de consulta antes del parcial, pero no le garantizo nada, realmente no le garantizo nada porque por el tema de los tiempos. ¿Eh?
Estamos en contacto y ahora les envío. Hasta la próxima.